Hola, le damos la bienvenida al curso de funciones y continuamos con las funciones cuadráticas. Hoy vamos a representar gráficamente y analizar las propiedades de la función f de x igual a x más 1 al cuadrado menos 4. Muchos de los aspectos que vamos a tratar en este ejemplo están relacionados con la clase 9 y con la clase 10. Si usted no ha visto estas clases, les recomendamos que las vea. El enlace de la lista de reproducción de este curso se encuentra debajo. Primeramente vamos a realizar la representación gráfica de esta función. Para realizar la representación gráfica, un punto fundamental que debemos de buscar es el vértice de la función. Como podemos observar, la ecuación de la función tiene la forma x más e al cuadrado más e. Y como vimos en la clase anterior, siempre que tenemos una ecuación cuadrática de esta forma, el vértice es menos b punto y coma e. Por lo tanto, el vértice sería menos 1 punto y coma menos 4. Porque b es igual a 1. Entonces, menos b es igual a menos 1. Y e es igual a menos 4. Si la ecuación de la función cuadrática fuera de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c, entonces la x del vértice sería menos b sobre 2a y la y del vértice sería f evaluado en menos b sobre 2a. Ubicamos en el sistema de coordenadas el vértice, buscamos en el eje x el menos 1 y bajamos hasta y igual a menos 4. Y aquí obtenemos el vértice de la función, el punto menos 1 punto y coma menos 4. Ahora debemos de representar otros puntos. Siempre buscamos puntos simétricos respecto a la x del vértice. Porque como vimos en la clase número 9, las funciones cuadráticas son funciones simétricas. Este aspecto lo vamos a analizar más adelante cuando analicemos las propiedades de esta función. La x del vértice es x igual a menos 1. Dos valores simétricos con x igual a menos 1 serían 0 y menos 2. Para determinar el valor de y cuando x vale 0, sustituimos donde está la x por 0 y nos queda que f evaluado en 0 es igual a 0 más 1 al cuadrado menos 4. 0 más 1 es igual a 1. 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 4 es igual a menos 3. Por lo tanto, f evaluado en 0 es igual a menos 3 y de esta forma obtenemos el punto 0 punto y coma menos 3. Para ubicar este punto en el sistema de coordenadas, buscamos el 0 en el eje x y bajamos hasta el menos 3 en el eje y. Y aquí se encuentra ubicado el punto 0 punto y coma menos 3. No se deben de poner las líneas discontinuas porque coinciden con el eje y. Ahora determinamos el valor de y cuando x es igual a menos 2. Sustituimos donde está la x por menos 2 y nos queda f evaluado en menos 2 igual a menos 2 más 1 al cuadrado menos 4. Menos 2 más 1 es igual a menos 1. Y menos 1 al cuadrado es 1. 1 menos 4 es igual a menos 3. Por lo tanto, f evaluado en menos 2 es igual a menos 3. Y de esta forma obtenemos el punto menos 2 punto y coma menos 3. Para ubicar este punto en el sistema de coordenadas, ubicamos el menos 2 en el eje x y bajamos hasta y igual a menos 3. Y aquí se encuentra ubicado el punto menos 2 punto y coma menos 3. Podemos observar que para puntos simétricos respecto a x igual a la x del vértice, los valores de y son iguales. Podemos observar que por la ubicación de los puntos y además como el valor de a es 1, que es positivo, la parábola abre hacia arriba. Por lo tanto, va a intersectar al eje x en dos puntos, que serían los ceros de la función. Para realizar la representación gráfica de la función lo más exacto posible, siempre es recomendable ubicar estos puntos.
Sabemos que el intersecto con el eje X es cuando la Y es igual a 0. Entonces sustituimos donde está la Y por 0 y nos queda que 0 es igual a X más 1 al cuadrado menos 4. Hemos obtenido una ecuación cuadrática. Y para resolver esta ecuación cuadrática debemos eliminar el paréntesis, es decir, desarrollar el binomio al cuadrado. Los dos pasos que vamos a desarrollar a continuación son similares a los pasos que analizamos en la clase anterior cuando realizamos la transformación de la ecuación de una función cuadrática de forma canónica a forma polinómica. En esencia, eso es lo que queremos hacer, es decir, transformar una ecuación cuadrática que está en forma canónica a una ecuación cuadrática que está en forma polinómica. De esta forma podemos descomponer en factores el polinomio y así entonces encontrar los valores de X. En la clase anterior analizamos que un binomio al cuadrado es igual a el primer término al cuadrado, que en este caso es X al cuadrado, más el duplo del primer término por el segundo, que en este caso entonces es 2 por X por 1, que sería 2X, más el segundo término al cuadrado, que sería en este caso 1 al cuadrado, que es igual a 1. Y mantenemos el menos 4. Reducimos términos semejantes, 1 menos 4 es igual a menos 3. Por lo tanto, la ecuación en forma polinómica nos queda 0 igual a X al cuadrado más 2X menos 3. Ahora, para descomponer en factores el trinomio X al cuadrado más 2X menos 3, debemos de buscar dos números que multiplicados den menos 3 y que sumados den 2. Estos números son menos 1 y 3, porque menos 1 por 3 es igual a menos 3 y menos 1 más 3 es igual a 2. Por lo tanto, los factores son X menos 1 y X más 3. Comparamos con 0 cada factor y nos queda entonces X menos 1 igual 0 y X más 3 igual a 0, de donde X es igual a 1 y X es igual a menos 3. Y de esta forma obtenemos los puntos 1 punto y coma 0 y menos 3 punto y coma 0, que son los ceros de la función, es decir, el intersecto con el eje X, que es cuando la Y vale 0. El punto 1 punto y coma 0 se encuentra aquí y el punto menos 3 punto y coma 0 se encuentra aquí. Podemos observar que estos dos puntos se encuentran a la misma distancia de X igual a menos 1. Ambos se encuentran a 2 unidades de X igual a menos 1. Ahora podemos trazar la gráfica de la función. Trazamos la parábola que pasa por estos 5 puntos. Siempre que vamos a representar gráficamente una función cuadrática, es recomendable primeramente determinar el vértice de la función y luego buscar dos parejas de puntos tal que el valor de la X de cada una de esas parejas sean simétricas respecto a la X del vértice, como lo hemos hecho en este ejemplo. Si la función tiene ceros, le aconsejo que busquen estos ceros como una de las parejas de los puntos que deben de buscar para realizar la representación gráfica, como también lo hicimos en el ejemplo. Y digo cuando la función tiene ceros porque hay funciones cuadráticas que no tienen ceros. Y hay veces que tienen un solo cero que coincide con el vértice. Vamos a abrir un paréntesis un momentico en el ejercicio para ver los casos que podemos encontrar en las funciones cuadráticas respecto a los ceros. Primero, si el vértice se encuentra por encima del eje X, es decir, que E es positivo, es decir, E mayor que 0, entonces, si la parábola abre hacia arriba, en ese caso A es positiva, la función no tiene cero. Y si la parábola abre hacia abajo, en ese caso A es negativa, entonces la función tiene dos ceros. Segundo, si el vértice se encuentra por debajo del eje X, es decir que E es negativo,
Es decir, e es menor que 0. Entonces, si la parábola abre hacia arriba, la función tiene 2 ceros. Y si la parábola abre hacia abajo, la función no tiene ceros. Y tercer caso y último, si el vértice se encuentra sobre el eje X, es decir, si e es igual a 0, la función va a tener un solo cero, que es x igual a menos d. En este caso coincide el 0 con el vértice de la función. Cerramos el paréntesis y continuamos con las propiedades de la función. En el caso del dominio, cuando observamos la ecuación de la función, podemos ver que x puede tomar cualquier valor, por lo tanto el dominio es las x que pertenecen a los reales. El dominio de toda función cuadrática siempre es las x que pertenecen a los reales. Igualmente esto se puede apreciar desde el gráfico. Podemos observar que el gráfico barre a todo el eje X. En el caso de la imagen o el recorrido o el rango, como también se le puede llamar, como vimos en la clase número 9, sabemos que es la y que pertenece a los reales, tal que y sea mayor o igual que la y del vértice. En el caso del ejercicio, la y del vértice es menos 4. Por lo tanto, nos quedaría la y que pertenece a los reales, tal que y sea mayor o igual que menos 4. Esto se puede apreciar claramente en el gráfico. Podemos observar que el gráfico de la función se encuentra desde y igual a menos 4 hacia arriba. En el caso de la intersección con los ejes, sabemos que el intersecto con el eje X es cuando lleva el 0, que son los ceros de la función, y ya lo calculamos anteriormente cuando realizamos la representación gráfica de la función, obteniendo como resultado x igual a 1 y x igual a menos 3. Es decir, que el gráfico intersecta el eje X en el punto 1, 0 y en el punto menos 3, 0. En el caso del intersecto con el eje Y es cuando la X vale 0. Sustituimos en la ecuación de la función donde quiera que está la X por 0 y nos queda que f evaluado en 0 es igual a 0 más 1 al cuadrado menos 4. 0 más 1 es 1 y 1 al cuadrado es 1. 1 menos 4 es igual a menos 3. Por lo tanto, f evaluado en 0 es igual a menos 3. De esta forma, el intersecto con el eje Y es en y igual a menos 3. Es decir, que el gráfico intersecta el eje Y en el punto 0, menos 3. En la clase número 9 explicamos que las funciones cuadráticas no son monótonas. Se analiza entonces la monotonía por intervalos. En esta clase veíamos que las funciones cuadráticas cambiaban la monotonía en la X del vértice. En el caso del ejercicio, la X del vértice es menos 1, por lo tanto, esta función va a cambiar la monotonía en X igual a menos 1. Si observamos el gráfico, podemos ver que desde menos infinito hasta X igual a menos 1, a medida que la X aumenta, el valor de Y en la función va disminuyendo. Por lo tanto, en este intervalo la función es decreciente. Podemos decir que la función decrece para las X menores que menos 1. Ahora, para las X mayores que menos 1 podemos observar que a medida que las X aumentan, el valor de Y en la función también aumenta. Por lo tanto, podemos decir que esta función es creciente en este intervalo. Es decir, que esta función crece para las X mayores que menos 1. De manera general, cuando una parábola abre hacia arriba, la función va a ser monótona decreciente desde menos infinito hasta la X del vértice. Y desde la X del vértice hasta más infinito, la función va a ser monótona creciente. Y si la función abre hacia abajo, entonces desde menos infinito hasta la X del vértice es monótona creciente.
y desde la X del vértice hasta más infinito es monótona decreciente. En cuanto a la simetría, sabemos que una función es par cuando f de x es igual a f de menos x, y que una función es impar si f de x es igual a menos f de menos x. En el caso del ejercicio sabemos que f en x es igual a x más 1 al cuadrado menos 4. Si f evaluado en menos x, entonces sería menos x más 1 al cuadrado menos 4. Sustituimos donde está x por menos x. En forma canónica se nos hace muy difícil establecer una comparación, por lo tanto, vamos a transformarla a forma polinómica. Al inicio de la clase, cuando buscamos los ceros de la función, vimos que x más 1 al cuadrado menos 4 es igual a x al cuadrado más 2x menos 3. Por lo tanto, f en x es igual a x al cuadrado más 2x menos 3. Ahora, en el caso de f en menos x, que es igual a menos x más 1 al cuadrado menos 4, vamos primeramente a desarrollar el binomio al cuadrado. Primer término al cuadrado sería menos x al cuadrado, que es x al cuadrado. Duplo del primer término por el segundo sería 2 por menos x por 1, que es igual a menos 2x. Y segundo término al cuadrado, que es 1, y 1 al cuadrado es 1. Mantenemos el menos 4, menos 4 más 1 es igual a menos 3, y de esta forma f evaluado en menos x es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Ahora, para determinar quién es menos f de menos x, multiplicamos ambos miembros por menos 1. Y entonces nos queda que menos f de menos x es igual a menos x al cuadrado más 2x más 3. Cuando se multiplica por menos 1, todos los términos cambian de signo. Y de esta forma podemos observar que no se cumple ninguna de las dos igualdades. Es decir, que la función no es par ni impar, porque f de x no es igual a f de menos x, ni f de x es igual a menos f de menos x. De manera general, las funciones cuadráticas nunca van a ser impares. Ellas pueden ser pares. Es decir, que pueden ser simétricas respecto al eje Y, pero esto solamente va a pasar cuando d es igual a 0. Es decir, cuando la función no se traslada en el eje X. Por tanto, cuando las funciones cuadráticas se trasladan en el eje X, no son ni par ni impar, como es el caso del ejemplo que estamos analizando. Pero estas funciones cuadráticas siguen siendo simétricas con respecto a la recta x igual a la x del vértice. Por esto es que cuando le damos valores a la x que son simétricos respecto a la x del vértice, vamos a obtener el mismo resultado de y. Si deseas, en tu casa puedes coger una hoja de papel y representar un sistema de coordenadas con esta función. Cuando dobles la hoja de papel en el eje Y, puedes observar que la parte de la función que te queda a la izquierda del eje Y no te va a quedar sobre la parte de la función que tienes a la derecha del eje Y. Por eso es que la función no es par. Pero sin embargo, si en vez de doblar la hoja de papel en el eje Y, la doblas en la recta x igual a menos 1, puedes observar que la parte de la función que te queda a la izquierda de esa recta va a quedar superpuesta sobre la parte de la función que está a la derecha de esa recta. Y eso se los dejo de tarea. En el caso de la inyectividad, ya veíamos en la clase número 9 que las funciones cuadráticas no son inyectivas. En el gráfico podemos observar que si trazamos rectas paralelas al eje X, estas rectas van a cortar a la función en 2 puntos. Es decir, que para dos valores distintos de X, obtenemos el mismo valor de Y. En el caso de los extremos, en la clase número 9 explicamos que las funciones cuadráticas siempre iban a tener extremos.
y en el caso específico de que la parábola abra hacia arriba, iba a tener un valor mínimo. Y ese valor mínimo lo iba a tomar en y igual a la y del vértice cuando x es igual a la x del vértice. Por lo tanto, en el caso del ejercicio, la función tiene un valor mínimo en y igual a menos 4 cuando x es igual a menos 1. Las funciones cuadráticas no tienen asíntotas. Para analizar los signos de la función podemos observar que desde menos infinito hasta x igual a menos 3, la función está por encima del eje x. Por lo tanto, podemos decir que la función es positiva para las x menores que menos 3. En x igual a menos 3, la función no es ni positiva ni negativa, porque es donde la función cruza de la parte arriba del eje x a la parte de abajo del eje x. Es decir, que x igual a menos 3 es un cero de la función. Desde x igual a menos 3 hasta x igual a 1, la función se encuentra por debajo del eje x. Es decir, que para las x mayores que menos 3 y menores que 1, la función es negativa. En el caso específico de x igual a 1, es donde la función pasa de la parte abajo del eje x a la parte de arriba del eje x. Por lo tanto, en x igual a 1, la función no es ni positiva ni negativa. Es otro cero de la función. Y desde x igual a 1 hasta infinito, la función se encuentra por encima del eje x. Por lo tanto, la función va a ser positiva para las x mayores que 1. Y así hemos llegado al final. Si tienes alguna duda o quieres decirnos algo, puedes dejarme un comentario debajo. Si te gustó, regálanos un like. Te invitamos a que nos sigas visitando aquí en el canal Pasada del Conocimiento. Nos vemos.